Hola, buenas tardes. Gracias por su atención a este video. Este video es creado para la materia política educativa en el contexto nacional e internacional del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc. Y pues vamos a hablar acerca de lo que es la agenda internacional establecida por los gobiernos, que es precisamente donde se encuentran los eventos que a nivel regional, nacional e internacional tiene cada gobernante y su equipo. Específicamente hablaremos de Latinoamérica y de la problemática en la agenda educativa. Este tipo de agendas están relacionadas con los organismos internacionales que brindan su apoyo, asesoría y financiamiento a los diferentes países. La agenda educativa internacional, pues tiene varios aspectos. Principalmente hablaremos de estos 9 que aparecen en este esquema: reducción de la pobreza, educación inclusiva y equitativa, aprendizaje permanente para todos, acceso y calidad del aprendizaje, educación para el desarrollo, formación docente, diversidad cultural, fijar estándares y el uso de tecnologías. Iniciamos hablando con la reducción de la pobreza. Pero, ¿qué tiene que ver la educación con la reducción de la pobreza? Pues en sus reportes, la UNESCO ha establecido que la reducción de la pobreza depende de conocimientos y capacitaciones que adquieren las personas en el mundo. Y ojo, menciona algo muy importante: no depende de la cantidad de años que pasan en las aulas. Si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre esta última frase, nos podemos dar cuenta cómo ya, tanto a nivel superior como a nivel medio superior, las carreras han sufrido una reducción en el tiempo que se llevaba anteriormente. Y ya no digamos, por ejemplo, con la educación básica que se lleva a cabo en o de manera abierta. Y hablando de otro organismo internacional, el Banco Mundial hace una recomendación a todos los países, en especial a los latinoamericanos, donde menciona que deben de asignar al menos para la educación entre el 4 y el 6% de su Producto Interno Bruto. Segundo aspecto que está en la agenda internacional de la educación para los organismos internacionales es garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad. Uno de estos organismos, que es la Organización de Estados Americanos, ha pronunciado los siguientes aspectos: se debe fortalecer la profesión docente, se debe poner atención integral a la primera infancia y se debe preparar un catálogo de cursos ofrecidos a los docentes. Mientras tanto, la UNESCO es la organización especializada en educación encomendada por la ONU para dirigir y coordinar la Agenda Educativa 2030. Tercer aspecto relacionado con la Agenda Internacional en Educación es el acceso, calidad y pertinencia del aprendizaje. Y tomando como referencia el documento de la UNESCO, donde establece las metas para el año 2030, con respecto a este punto, menciona lo siguiente: se debe asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, es decir, la educación básica. Se deben eliminar las disparidades de género en la educación. Y como tercer punto, se debe asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan una educación preescolar de calidad. Con relación al punto sobre promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, la UNESCO y la ONU han establecido las siguientes metas para el año 2030. Primero,
Asegurar que todos los jóvenes y los adultos estén alfabetizados. Segundo, asegurar que niños y niñas tengan acceso a los servicios de primera infancia y educación preescolar de calidad. Si observamos, este punto también venía mencionado en el anterior aspecto. Tercer punto, aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias necesarias para acceder al empleo. El punto relacionado con educación para el desarrollo y estilo de vida sostenible menciona que ahora la UNESCO se propone integrar los principios de sostenibilidad en lo que es la educación y la formación. Este plan incluye implementar estrategias de sostenibilidad que se puedan implementar en las escuelas y en otras instituciones, tanto del sector público y privado. El aspecto relacionado a la ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural menciona los siguientes puntos. El primero, fomentar el respeto y la valoración de la diversidad. Segundo punto, la conciencia ambiental y el consumo responsable. Tercer punto, respetar los derechos humanos. Cuarto punto, igualdad de género. Quinto punto, valoración del diálogo. Sexto punto, una participación democrática. Y séptimo y último punto, un compromiso para construir una sociedad justa. En el aspecto relacionado con la cooperación internacional para la formación docente, los organismos internacionales pretenden lograr que los docentes que imparten clases sean calificados con una verdadera capacitación profesional para que así puedan realizar su trabajo motivados y respaldados. Todo esto debido a que los docentes son considerados una pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes puedan adquirir las competencias necesarias acordes a la era en la que estamos viviendo de conocimiento y de aplicación de tecnología. El aspecto de fijación de estándares tiene mucho que ver precisamente con las recomendaciones de los organismos internacionales, ya que esos estándares nos proporcionan el método con el que se debe de hacer y de representar las normas al momento de tomar decisiones. La UNESCO ha propuesto un apoyo a las capacidades estadísticas de los diferentes países mediante la asistencia técnica, el desarrollo metodológico y la aplicación de dichos estándares. Simplemente, si no hay estándares, si no hay indicadores, no podemos medir si vamos bien o vamos mal. Con relación a la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías en el mundo digital, los organismos internacionales pretenden ofrecer una educación moderna y de calidad que facilite el acceso a las herramientas que proveen las TICs y además que se fomente el desarrollo de las habilidades cognitivas que están asociadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. ¿Qué podemos concluir después de haber analizado y haber leído lo que pretenden los organismos internacionales con respecto a la educación, sobre todo en los países de Latinoamérica?
podemos decir que es innegable que estos organismos han brindado apoyos a la gran mayoría de estos países, intentando mejorar sobre todo su educación. En Internet podemos encontrar diferentes documentos con reportes o con planes donde nos damos cuenta que efectivamente los países conocen a fondo la problemática de cada uno y que además intentan ayudar a mejorar la educación. Sin embargo, los que estamos involucrados de lleno en la educación, nos damos cuenta que pasan los años y los avances en torno a este sector son muy lentos o de plano no se aprecian. En México todavía tenemos muchísimas áreas de oportunidad en todos los niveles educativos. La infraestructura de las escuelas, sobre todo en las que se ubican fuera de la mancha urbana, es de llamar la atención, así como el retraso de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los diferentes planes de estudio. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa entonces con tantos apoyos económicos como con los apoyos en asesorías